Ya. Voy a tratar de explicarles el tema de autoconciencia de los temas de neurociencia. Este es un tema que puede ser un poco más difícil para aquellos que no están acostumbrados a los temas que son más humanistas. Así que voy a intentar hacer lo posible por explicarlo de la manera más fácil y entendible para todos. Ya, empecemos. Partimos viendo aspectos evolutivos, en específico el desarrollo evolutivo del cerebro, que es el que va a permitir todos estos fenómenos de conciencia, autoconciencia, etc. Nuestra evolución parte con homínidos antiguos que vienen siendo nuestros ancestros. El primer género son los Australopithecus, dentro de los que destacamos las especies afarensis y africanos, que vivieron en África, afarensis siendo más antiguo y africanos siendo el que se supone que dio origen al género Homo, que es más moderno. Dentro de este género Homo tenemos tres especies que destacan: el Homo habilis, que es destaca por ser más erguido que los Australopithecus y fue el primero en ocupar herramientas con cierta destreza. Después, este Homo habilis dio origen al Homo erectus, que era bastante más inteligente que el habilis. El Homo erectus pudo manejar bastantes más herramientas incluso y ya tiene una posición erguida muy parecida a la de los humanos actuales. Después tenemos la especie de Homo sapiens, que tiene dos subespecies, el Homo sapiens sapiens y el Homo sapiens neanderthalensis, que se supone que en algún momento intercambiaron material genético reproduciéndose entre ellos. La diferencia entre estos dos es que Neanderthalensis desapareció hace 28.000 años aproximadamente y Sapiens sapiens vienen siendo los humanos actuales, que es la especie a la que pertenecemos. Lo importante en relación al desarrollo evolutivo del cerebro viene siendo el coeficiente de encefalización, que lo que nos muestra es que a medida que el hombre se desarrollaba, el encéfalo creció 8.5 veces más de lo que crecía el cuerpo. En específico se sabe que lo que más creció fue el lóbulo frontal, el cual además es el más reciente en el desarrollo humano. Dentro de las estructuras subcorticales también tenemos que los que más se desarrollaron fueron el hipocampo y la amígdala, que están relacionados a los procesos afectivos y la memoria. En esta tabla nosotros podemos ver el peso promedio del encéfalo a medida que van avanzando cronológicamente las especies y notamos que entre el Australopithecus afarensis, que es el más antiguo en esta tabla, y el Homo sapiens, tenemos un aumento significativo de la masa cerebral. Partimos con los fenómenos propios de lo que es la conciencia. Entonces, nosotros primero tenemos que definir conciencia. Etimológicamente, el origen de la palabra es del latín conscientia, que significa saber algo, dándose cuenta de que se sabe este algo. Y la definición actual es que la conciencia es un conocimiento adaptativo de nuestro entorno y de nosotros insertos en este. Por lo tanto, es un conocimiento adaptativo, o sea que nos permite responder de manera eficiente a los estímulos de nuestro entorno y de nosotros insertos en este. Por lo tanto, nosotros también tenemos conocimiento de que somos un individuo que está inmerso en este entorno con los estímulos a los que tenemos que responder. Dentro de los más destacados filósofos que se animaron a dar algún tipo de definición sobre lo que es la conciencia, tenemos a Edmund Husserl. No es extraño si no conocen a Husserl. Él era matemático y filósofo, profesor de las universidades de Freiburg, Göttingen y Halle-Wittenberg. Él era fenomenólogo, la rama a la que él se dedicaba dentro de la filosofía, y definió la conciencia como un proceso activo e intencionado que reposa necesariamente sobre un objeto, ya sea concreto o abstracto, y se trata siempre de una conciencia de. A lo que él se refiere es que uno no puede ser consciente a menos que se trate de consciente sobre una cosa específica. Entonces, uno está consciente de que algo. Por ejemplo, de que el libro está en la mesa o de que el libro tiene páginas, pero siempre hay un objeto relacionado a esta conciencia. Ahora pasamos a lo que es la autoconciencia. La definimos nuevamente como un conocimiento adaptativo por ser conciencia, pero es un conocimiento adaptativo de nosotros mismos, de lo que somos, de nuestros atributos y de lo que nos modifica. Por lo tanto, actúa, por ser simplista, como un espejo abstracto que es propio de nosotros. Jean-Paul Sartre, que era escritor y filósofo existencialista francés del siglo XX, hace la diferenciación entre conciencia y autoconciencia, dando, por ejemplo, el ejemplo del tren, en el que él explicaba que si uno formula una oración, por ejemplo, perseguir el tren, es una acción propia de la conciencia, pues está relacionando los objetos que están en el entorno y una reacción a él. Voy tarde,
persigo el tren, así de simple. Si en cambio uno le agrega un yo a esta oración, yo persigo el tren, lo más probable es que uno pierda el tren, porque ese yo ya va dando una connotación de reflexión en relación al uno mismo inserto en el mundo. Por tanto, si yo persigo el tren, lo que estamos haciendo es un pensamiento introspectivo sobre uno mismo, sobre la condición de humano de uno mismo en persecución al tren. Ese pensamiento no es eficiente en cuanto a alcanzar el tren, sin embargo es eficiente en cuanto a lo que significa definirse a uno mismo en relación al mundo y a uno mismo también en relación a nuestra propia interioridad. Ahí yace la diferencia entre la conciencia y la autoconciencia. Seguimos con el fenómeno de la memoria-trabajo, que podemos definir como una función cognitiva que nos permite integrar lo que es el pensamiento y la conducta para lograr objetivos futuros. Es una capacidad que nos permite mantener en mente los elementos que necesitamos para realizar una tarea mientras la estamos ejecutando. Es una capacidad que está limitada a mantener 5 a 10 elementos máximo a la vez en procedimiento. Es activa, no solo sirve para almacenar información como uno pensaría por el nombre de memoria, entre comillas, sino que también manipula y transforma esta información. Los contenidos de la memoria de trabajo se van actualizando continuamente. Entonces, la memoria de trabajo que uno estaba usando hace 5 minutos no es la misma que uno está usando en este mismo momento. Podemos dar un ejemplo muy simple para ver cómo funciona esta memoria de trabajo. Digamos que yo tengo en la cabeza una idea. Yo lo que quiero es, mi objetivo futuro es lograr colgar un cuadro en la pared. Tengo en mis manos, por otro lado, un martillo y un clavo. Entonces, este pensamiento abstracto de que quiero colgar el cuadro en la pared, para ello necesito poner un clavo en la pared, se va a conjugar con el clavo y el martillo, la acción de golpear el clavo para que entre en la pared, se va a integrar todo en la corteza frontal dorsolateral, que viene siendo donde viene siendo el sustrato anatómico de la memoria de trabajo, para que yo finalmente pueda integrar estas dos funciones y logre mi objetivo futuro, que era colgar el cuadro en la pared. Ya, seguimos. Ahora nos toca hablar de lo que son los hemisferios cerebrales. Para entender la autoconciencia y la conciencia hay que reconocer que hay diferencias entre los hemisferios cerebrales, específicamente en cuanto al tipo de información que procesa. Partimos con el hemisferio derecho, aunque lo tenga a este lado es por una cosa cronológica, porque es el que predomina durante los primeros 3 años. Está muy relacionado a lo que es el apego y el neurodesarrollo. Está encargado de lo que es la comunicación no verbal. Por ejemplo, a través de la corteza occipital derecha, uno es capaz de percibir las expresiones faciales de otras personas. Es encargado de procesar lo que es la experiencia global y general de lo que uno está viviendo. No capta ni recuerda los detalles. Y el área de Broca en este lado, en el hemisferio derecho, está relacionada a la intención específica y está vinculada a la acción. Está encargada más bien de la ejecución del lenguaje. En el hipocampo del hemisferio derecho nosotros tenemos los recuerdos autobiográficos, o sea, lo que uno ha vivido, los recuerdos sobre el uno mismo y las experiencias que uno mismo ha vivido, en las que uno ha estado involucrado, directa o indirectamente. Y pasamos a lo que es el hemisferio izquierdo, que es el que empieza a predominar desde el 3er año de vida. Está encargado del procesamiento de la lógica y la información concreta, de análisis de detalles, no es el encargado de una experiencia global como es el derecho, sino que toma estos detalles que son comprobables, prácticos, y los integra a lo que viene siendo la experiencia. El área de Broca del hemisferio izquierdo está encargado del análisis prelingüístico y de los gestos orofaciales relacionados al sonido emitido, o sea, cosas prácticas como el posicionamiento que va a tener los labios, la lengua, para poder emitir una cierta consonante o una cierta vocal y poder comunicarse. El hipocampo del hemisferio izquierdo está relacionado a la semántica y los recuerdos conceptuales, que son datos lógico-racionales en los que uno no está necesariamente involucrado. Por ejemplo, saber un dato como que la toma de la Bastilla fue en 1789 es propio del hipocampo izquierdo.
Es un recuerdo semántico conceptual. Ya. Para seguir entendiendo cómo se desarrollan estos fenómenos de conciencia, autoconciencia, etc., tenemos que revisar hitos importantes en el neurodesarrollo. Al fin del segundo trimestre de gestación, tenemos que las neuronas ya están formadas en su totalidad, o por lo menos casi todas. Después tenemos el nacimiento, en el que la migración neuronal ya se ha completado. Entonces las neuronas están en su posición final, entre comillas. Distintas investigaciones muestran que sigue un poco después de nacido, pero también muestran que depende de un individuo a otro, va cambiando. Y pasamos al primer año. En el primer año tenemos hitos importantes. Tenemos el funcionamiento de las neuronas espejo, con gran importancia en este primer año. Estas neuronas se encuentran en la superficie de la corteza frontal y parietal del cerebro. Permiten anticipar las intenciones de otras personas y aprender por imitación. Son muy relevantes en esta etapa porque permiten la interacción con la cuidadora o el cuidador, siendo un estímulo constante para el desarrollo de otras estructuras cerebrales, como vienen siendo la corteza cingulada anterior, que a los 9 meses ya de vida va a permitirnos organizar una conexión entre los hemisferios, muy precaria, eso sí, y de la corteza orbitofrontal, que viene ya estando más desarrollada a los 12 meses y va a estar relacionado a lo que es la toma de decisiones. Durante el primer año también vamos a tener el desarrollo de la memoria implícita, que nos va a permitir la interacción, o sea, que se va a desarrollar por la interacción con la cuidadora. Es una memoria de tipo inconsciente que abarca recuerdos procedurales, o sea, de procedimiento, habilidades motrices, por ejemplo, como cerrar la mano y flectar los dedos, cosas tan simples como eso. Y también recuerdos emocionales. Esto modula la forma como interpretamos eventos y respondemos a ellos. Entonces es aquí donde puede generarse, por ejemplo, un trauma de la primera infancia en relación a asociar un recuerdo emocional a cierto estímulo. Y es importante saber también que esta memoria implícita es plástica, por lo tanto puede cambiar en procesos como una psicoterapia, cuando ya se es adulto, por ejemplo. Después tenemos lo que sucede al año y medio de vida, en que madura el cerebro izquierdo y se accede a lo que es el lenguaje y la exploración. En esta pulsión que tiene el niño por ir incorporando nuevos datos lógicos racionales que ya habíamos relacionado a lo que es el hemisferio izquierdo, para ir aprendiendo sobre el entorno que lo rodea y poder responder a este de manera adaptativa. Ya durante el segundo año madura el lóbulo temporal medial y el hipocampo, entonces se consolida lo que es la memoria explícita. La memoria explícita, también la llaman memoria declarativa, es la que nos permite la capacidad de recordar, de modificar, otorgarle un valor simbólico y verbalizar un recuerdo. Por lo tanto, es el momento en que nosotros empezamos a relacionar ciertas cosas con emociones como la tristeza o la felicidad. Ejemplo, un día soleado es feliz, o para aquellos que están más metidos en el mundo de la música, las canciones compuestas en una escala menor, las canciones son más tristes y así, etcétera. También es que está accediendo al lenguaje el niño, por lo tanto a empezar a verbalizar estas cosas que ha ido aprendiendo. Después tenemos el tercer año, en que madura el cuerpo calloso y ya se puede ver una integración más completa entre los hemisferios cerebrales. Pasamos al cuarto y quinto año del desarrollo, en que se desarrolla la función reflexiva, que nos va a permitir conceptualizar lo que es el comportamiento como dependiente de un estado mental. Por lo tanto, el niño va a empezar a entender que una persona que se muestra enojada va a generar distintas respuestas a un mismo estímulo que una persona que está muy alegre. El niño va a empezar también a imitar esto y va a poder expresar de mejor manera que está enojado, que está triste, etc. Después tenemos la adolescencia, en que existe una poda neuronal que está genéticamente mediada, que lo que hace es que nos permite aumentar la superficie de acción para los neurotransmisores al eliminar las sinapsis que son innecesarias o son débiles. Esto va a causar que se refracten los axones, sin embargo, esto no va a significar la muerte de la neurona.
Como podemos ver en este gráfico de acá, nosotros tenemos que a medida que va pasando el tiempo, hasta los 2 años, lo que pasa es que aumentan las conexiones cerebrales, que va relacionado también a esto que habíamos visto anteriormente, que es esta pulsión del niño por ir incorporando información nueva. Y después de los 4 años y ya hacia la adolescencia, lo que va a suceder es esta poda neuronal, en que solo las conexiones que son más eficientes van a mantenerse, y eso va a permitir que aumente la superficie de acción de los neurotransmisores, como ya había dicho. Pasamos a un concepto importante, que es el cerebro social. El cerebro social son los sistemas cognitivos y afectivos que evolucionaron producto de la presión progresiva que iban aplicando sobre las estructuras cerebrales los sistemas sociales. Los homínidos, en su evolución, se desarrollaron como especies gregarias con comportamiento social porque les permitía adaptarse de mejor manera a los ambientes por la cooperación. Los homínidos tuvieron que desarrollar mecanismos de interconexión cortical, producto de esta vía en comunidad. Tenemos, por ejemplo, las conexiones corticales frontoparietal y frontotemporal. Incluye todo lo repasado hasta ahora, que es la capacidad para anticiparnos a las intenciones de los otros, el lenguaje no verbal, la autorreferencia, la memoria, etc. Esto ocurre gracias al aumento del tiempo del desarrollo cerebral, que como sabemos se extiende hasta más allá de la adolescencia. Con este aumento también incrementó la vulnerabilidad a la exposición, en la exposición a noxas cerebrales. Tenemos que este cerebro social nos permite una función que es la memoria social implícita, que es aquello que el niño aprende inconscientemente y se traduce después a un adulto con un comportamiento social efectivo. Este cerebro social va a tener ciertas bases neurales o estructurales. Partimos, por ejemplo, por la corteza orbitofrontal y la corteza cingulada anterior, que están relacionadas a la toma de decisiones y el comportamiento social. Después tenemos la corteza dorsolateral frontal, que ya la habíamos visto antes, que es la encargada del control ejecutivo. Después tenemos las cortezas temporales superior y media, que van a estar encargadas de esta memoria explícita que habíamos visto que se desarrollaba alrededor de los 2 años. Después tenemos la amígdala, famosa por las respuestas de lucha o huida, pero no hay que olvidar también que está relacionada a los procesos afectivos. Después tenemos las áreas de asociación, que están repartidas por la corteza cerebral. Algunos ejemplos son las áreas de asociación somatosensorial, que la vamos a encontrar en el lóbulo parietal. El área de asociación visual, que la vamos a encontrar en el lóbulo occipital. Y el área de asociación del lenguaje, o también la también llamada área de Wernicke, que encontramos en la parte posterior del giro temporal superior. Y por último tenemos las conexiones córtico-corticales y subcorticales, que son las conexiones que van a hacer las neuronas de la corteza hacia otras neuronas de la corteza, o bien las conexiones que tenemos desde neuronas propias de la corteza hacia estructuras subcorticales, o bien las aferencias desde estructuras subcorticales hacia las neuronas de la corteza. Y recordamos también las que eran importantes desde los primeros meses del desarrollo de las neuronas espejo que están en la superficie cortical, específicamente en el lóbulo frontal y parietal. Aquí, en este lado, podemos ver que el estímulo de una persona hacia otra va a generar que esa persona tenga actividad en áreas muy muy parecidas a la neurona que emitía a la persona que emitía el estímulo. Pasamos a ver lo que es el apego. El apego es una vinculación afectiva intensa, duradera y singular entre dos individuos, que se genera por interacciones recíprocas entre estos y cuyo objetivo inmediato es la búsqueda y mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza, ya que esto proporciona seguridad, consuelo y protección. Tenemos que uno de los primeros que se adentró a hacer alguna teoría de esto fue el psicólogo John Bowlby. Postulaba que el apego no se trata de un sentimiento inmaterial, sino de conductas observables que comienzan de manera refleja. Dice que el sistema primario de vinculación afectiva entre un bebé y un adulto busca asegurar la capacidad de adaptación y el desarrollo psicobiológico del infante a través de las experiencias motivacionales, emocionales y de memoria.
El apego es el que hace que el cerebro en desarrollo del infante usa el cerebro de su cuidador para organizar sus propios procesos y estructuras, ayudado por estructuras que ya habíamos visto, como las neuronas de espejo. Y esto sucedería hasta los 3 años, según este psicólogo, momento tras el cual el infante ya se independiza y empiezan a aparecer otras figuras de apego distintas a los padres. Vemos que este psicólogo, John Bowlby, desarrolló una teoría en que describía distintos tipos de apego, entre los cuales encontramos dos grandes subclasificaciones, que es el apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro es aquel que sucede en el 65% de los casos, aproximadamente. Se trata de una exploración vigilada en que los niños van a ser sociables en presencia de la figura de apego. Sin embargo, cuando esta figura de apego desaparece y son dejadas solas, ellos pueden intranquilizarse visiblemente. Y a menudo este infante saluda a la figura de apego con afecto cuando éste regresa. Y si está muy muy inquieto, trata de entrar en contacto físico con ella. El apego seguro se desarrolla, como dije, mediante una exploración vigilada. ¿A qué se refiere esto? Esto se entiende mejor con un ejemplo. Digamos que el niño está jugando en una plaza en la que hay un resbalín. Un padre que está generando un apego seguro hacia el niño, lo que hace es que deja que el niño se tire por el resbalín. Y el niño va a ver que si se tira muy rápido, empieza a caer con más fuerza hacia el piso. Aquí un error que podría cometer un padre es tratar de ir y esperar al niño en la parte de abajo del resbalín, cosa de que no le suceda absolutamente nada, nunca. Ahí el niño lo que pasa es que no aprende que si se tira muy rápido, cae con mucha fuerza, se golpea las rodillas y le duele mucho. Un apego seguro, que contradictoriamente a lo que podrían pensar muchos, es más bien un adulto que está ahí pendiente de vigilar al niño, pero deja que este niño caiga, se rasmille las rodillas, le duela, y ahí va a observar al niño para ver que esté bien, etc. Si el adulto se diera cuenta de que el niño está haciendo algo que es potencialmente peligroso para su integridad física real o su vida, claramente lo va a detener. Pero este apego seguro se trata de eso, una exploración vigilada pero no controlada. Después tenemos los tipos de apego inseguro. El apego inseguro son todos los tipos de apego que aumentan los niveles de estrés en los infantes, que posteriormente se traducen en problemas de salud mental cuando son adultos. Tenemos primero el apego evasivo evitativo, que es un apego en que se muestra malestar cuando el infante es separado de la figura de apego. Generalmente rehuyen de ella cuando regresa, aunque ésta trate de ganar su atención. Suelen ser sociables con extraños, pero pueden ignorarlos de la misma forma en que evitan o ignoran a su figura de apego cuando regresan después de dejarlos solos. Existe después el apego resistente. Los bebés con este tipo de apego tratan de mantenerse cerca de la figura de apego y exploran muy muy poco mientras ella está presente. Se inquietan mucho cuando ésta se marcha, pero cuando regresa su reacción es ambivalente. Permanecen en su cercanía, pero pueden resistirse al contacto físico con ella mostrándose molestos por el abandono. Se muestran sumamente cautelosos con los extraños, aún en presencia de la figura de apego. Después tenemos el apego desorganizado, que cuando la madre se muestra como una figura, en que la madre se muestra como una figura amenazante. Es una combinación de los patrones de apego resistente y el apego evasivo que ya habíamos visto. El niño puede mostrarse confuso permaneciendo inmóvil o acercarse para luego alejarse de forma abrupta a medida que la figura de apego se aproxima. Este es el caso de madres que, por ejemplo, golpean a sus hijos para castigarlos, sin embargo, después les hablan con una vocecita muy fina y los tratan de regalonear con comida, con muchos abrazos, etc. Esto genera una confusión claramente en el infante y genera esta reacción ambivalente, como ya habíamos dicho, en que el niño puede estar muy confundido, escapar o permanecer inmóvil, acercarse o alejarse de la figura de apego cuando ésta trata de aproximarse, etc. Y por último tenemos el tipo de apego ansioso ambivalente. Este es en que la madre está cercana y luego es lejana. Se da principalmente en casos en que las madres trabajan demasiado y no están todo el día en casa, pero cuando llegan a la casa tratan de compensar el tiempo perdido prestando demasiada atención al niño en esos momentos. Cuando la figura de apego está presente, no existe exploración del entorno, simplemente no hay, y no quieren alejarse de la madre, o bien de la figura de apego. Cuando ella está ausente, existe una ansiedad y angustia anormal por la separación. Cuando la madre vuelve, procuran mantener extrema proximidad y luego muestran oposición a que ésta se vuelva a ir.
Es en este tipo de apego en que se generan los trastornos de abandono, en el que los adultos después van a verse muy susceptibles a caer en algún tipo de trastorno anímico cuando son dejados por una pareja, etcétera, o cuando muere un ser querido, etcétera. Para terminar, pasamos al aprendizaje según Karl Popper, que postula que el surgimiento de la conciencia en el reino animal es un misterio tan grande como el surgimiento de la vida misma, que si lo pensamos es bastante cierto. O sea, que surgiera vida en esta sopa primordial que había en la Tierra joven fue una coincidencia muy muy grande, pero que además de esa vida se logre desarrollar algún tipo de organismo que sea capaz de estar consciente de que está vivo y de que esa generación de la vida era tan improbable, es igual o aún más improbable que el surgimiento de la vida misma. Karl Popper desarrolla un modelo de aprendizaje que está basado en la interacción entre tres mundos, que es el mundo uno, que es el mundo de lo material, lo que nos rodea, pero también incluye al cerebro, incluye el cuerpo y todo lo que venga, todo lo que esté formado por materia. Después tenemos el mundo 2, que es el mundo de lo inmaterial, lo abstracto, la mente. Comprende netamente nuestros pensamientos y nuestras experiencias subjetivas a través de los sentidos. O sea, la experiencia que nosotros tenemos al ver algo asociada a la respuesta emocional que uno tiene sobre ese estímulo. Y en el mundo 3 encontramos finalmente que está la comunicación y combinación entre los mundos uno y 2, que ya viene correspondiendo al mundo de lo humano, que era, como lo decía, como le llamaba Popper, se refiere a lo que es la cultura, el lenguaje, el arte, el desarrollo de libros, etc. Lo interesante de este modelo, que diciendo los tres mundos de manera así de simple puede parecer un poco burdo, es la interacción que se produce entre estos tres mundos. Por ejemplo, tenemos que en el mundo 1 tenemos las cosas materiales, tenemos el conocimiento relacionado a energía, física, química, que es el cual regula el mundo 2 mediante las limitaciones propias de las leyes de la física, de las interacciones químicas, etc. El mundo 2 lo que hace es posibilitar que nosotros entendamos el mundo 1 con sus limitaciones de energía, física, química, porque es lo abstracto, nuestra teoría, nuestro entendimiento sobre el mundo 1. Después tenemos que el mundo 1 nos va a permitir describir o predecir lo que nosotros vamos a poner, lo que nosotros vamos a producir en libros, en tecnología, por ejemplo un video, algún tipo de medio de comunicación, en relación a algún conocimiento que ya hemos obtenido del mundo 1. Entonces nosotros podemos predecir que un libro sobre neurociencias nos va a hablar estructuralmente sobre el cerebro, porque nosotros sabemos, según el mundo 2, nuestro conocimiento abstracto es de que en el cerebro está el asiento de todo lo que vienen siendo los procesos orgánicos que permiten los fenómenos neurológicos. Y después, en el tema de lo que es el mundo 3, tenemos que este conocimiento producido, la cultura, el lenguaje, los libros, los idiomas, es el que nos permite después recordar de lo que nosotros fuimos conscientes en algún momento, el sistema de cognición que nos permitió integrar lo que estaba en el mundo 1. Bueno, lo que nosotros ya vimos, todos estos fenómenos y explicaciones de cómo suceden, desde los modelos de aprendizaje, el apego que nos permite desarrollar estos modelos de manera efectiva, nos lleva a una conclusión que es el para qué existe todo esto, para qué existe la conciencia, la autoconciencia, esta memoria de trabajo. Rescato el tema de la memoria de trabajo porque nos plantea que uno está haciendo la conexión entre el pensamiento que uno tenía para lograr algo en relación a un objetivo. Entonces, aquí pongo una cita de Sartre que dice que un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Él está planteando que los seres humanos tienen la libertad de decidir lo que quieren hacer consigo mismos. Ellos son un proyecto en vida. Y para llevar a cabo este proyecto en vida, uno tiene que ser consciente de que uno es ese proyecto. Ahí se muestra el fenómeno de la autoconciencia de la manera más evidente que uno puede ver. Hacer harto énfasis en este proyecto implica que uno tiene que entender cómo nosotros llegamos a ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea,
que es por eso que nosotros mencionamos todas las bases neurales del cerebro social, del apego, los distintos tipos de apego que nos van a permitir generar este marco en el que podemos generar el aprendizaje, que fue lo que vimos con el modelo, por ejemplo, de Karl Popper, y así poder, ojalá, completar el proyecto que cada uno se propone para ser pleno, que es lo que decían los filósofos existencialistas que era la finalidad última de la existencia humana. Bueno, eso. Muchas gracias.